Como les prometí, vamos a grabar la clase de productos inmunobiológicos. Estaba media congestionada en estos días y media atorada con muchas cosas, con lo que no la pude hacer antes, pero la grabamos en el día de hoy. Dos cosas a tener en cuenta: ya les habilité las actividades para poder hacerlas en un lapso de una semana. Las tienen habilitadas hasta el 23, así que las pueden hacer con tranquilidad. Y la otra cosa, que recuerden que las grabaciones se guardan solamente en esta nueva estructura por una semana. Dicho eso, y recordando que nos volvemos a ver el día del parcial, empezamos con la clase. ¿Qué vamos a ver hoy con respecto a valoración? Vamos a ver una clase de productos que se utilizan para inmunoterapia o para terapia a nivel de lo que es el sistema inmunológico y la ayuda contra enfermedades raras y de uso compasivo, donde ayudamos tanto al sistema inmunológico como a las células a atacar lo que sea este tipo de enfermedades y a mitigarlas, junto con la terapia con otro tipo de terapia que se da complementaria. Entonces, la inmunoterapia es usar medicamentos de origen inmunológico o de estructura ADN recombinante, medicamentos básicamente de origen biológico que van a imitar o modificar algún componente del sistema inmune. Como algún antígeno tumoral, van a actuar sobre algún punto de control del sistema inmunitario, justamente para ayudarnos a combatir estas enfermedades. Obviamente estas enfermedades son críticas, son difíciles, o sea, tratamiento contra cáncer, por ejemplo, tratamiento contra distintos tipos de cánceres, esclerosis múltiple, tratamiento contra, como les dije recién, esclerosis múltiple, cánceres, artritis reumatoidea, o sea, enfermedades que son prácticamente consideradas irreversibles. Y son tratamientos que básicamente se van a dirigir a características específicas que tiene esta célula tumoral. Características genéticas específicas de un tumor que no depende del órgano que colonizó, depende directamente de la enfermedad. Y que obviamente va a actuar sobre ese órgano que va a desarrollar ese cáncer. Y este es básicamente, cuando vieron en fármaco el uso de citostáticos, es el principio de la medicación contra muchos tipos de cánceres, ¿sí? O para el tratamiento oncológico. Entonces, los inmunobiológicos son aquellos medicamentos, productos que son especializados en la utilización de inmunización y pueden incluir vacunas, toxoides y preparados que tengan un número de anticuerpos de origen humano o animal básico, específico, justamente para la lucha contra estas enfermedades. Básicamente lo que podemos decir es que tenemos distintos agentes inmunoterápicos y algunas de uso clínico que se usa son anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, receptores solubles de citocinas, citocinas recombinantes, simuladores de moléculas pequeñas y directamente también podemos ir a terapias celulares. Esto como grandes sustancias que utilizamos para este tipo de cuestiones. Ahora,
tenemos una cuestión entre anticuerpos monoclonales y policlonales, que ahora vamos a ver cuál de los dos nos sirve más. Sí, lo que les voy a pedir es que a tarea del hogar hagan un pequeño cuadrito para saber qué diferencia hay entre un monoclonal y un policlonal, que seguramente es recordarlo de haberlo visto con Vero Gerber en Inmuno, básicamente. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Bueno, sabemos que los anticuerpos también los llamamos inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas, ¿qué son? Secretadas directamente por los linfocitos B. Y los utilizamos para neutralizar antígenos de bacterias y virus. Como sabemos, al anticuerpo lo representamos con la Y, como lo vimos allá a lo lejos, que es la representación clásica del anticuerpo o de la molécula, que tiene 4 polipéptidos, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas. Cada punta de la Y, o sea, cada punta de la cadena liviana tiene un paratope, que sería como una estructura análoga a lo que es una cerradura, específica para el epitope, que sería el análogo similar, que sería la llave. La llave, que en este caso es el antígeno, o sea, el paratope lo tiene la inmunoglobulina, el epitope viene con el antígeno. Y permite que obviamente estas dos estructuras se unan con precisión y hagan el alcoyana-alcoyana. Esta capacidad de unir a un antígeno nos llevó a un uso habitual, obviamente en las experimentaciones, y en buscar variedades justamente para que la medicina pueda avanzar y la farmacia más aún en este tipo de productos. Entonces, estos anticuerpos se pueden clasificar en 2 tipos de anticuerpos primarios: el monoclonal y el policlonal. Cada uno de ellos con un papel totalmente distinto en el sistema inmunológico, y también totalmente distinto para tratamientos y para fuentes diagnósticas, ¿no? Totalmente distintos. ¿Qué podemos decir de un anticuerpo policlonal? Bueno, esto era lo que yo les decía. En un anticuerpo policlonal es una mezcla heterogénea de anticuerpos que generalmente son producidos por distintos clones de células B de un cuerpo, del cuerpo o en el cuerpo. Estos pueden reconocer y unirse a muchos epitopes diferentes de un solo antígeno. ¿Cómo se produce un anticuerpo policlonal? Se produce inyectando un X inmunógeno en un animal. Después de ser inyectado con este antígeno, que es específico, genera la respuesta primaria, al animal se le administra una segunda inmunización, hasta puede llegar a tener una tercera, con el fin de producir anticuerpos o título de anticuerpos más altos contra este antígeno concretamente. Después de esta inmunización, los anticuerpos policlonales pueden obtenerse de este suero obtenido de este animal o paciente, purificarse y tener básicamente este anticuerpo libre totalmente de otras proteínas séricas que puedan estar existiendo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque básicamente la estructura de un anticuerpo monoclonal o policlonal es totalmente distinta, la producción de uno o de otro. ¿Qué pasa con un monoclonal? Bueno, directamente son generados por células B
pero células B idénticas, que estas células B idénticas son productos de una sola célula madre. O sea, esto significa que el anticuerpo monoclonal va a tener afinidad monovalente y solo va a reconocer el mismo epitope de un antígeno. Perdón. Entonces, reconocen un solo epitope del mismo antígeno. No es un detalle menor. Para aplicaciones como el desarrollo de un fármaco requiere grandes volúmenes de anticuerpos idénticos y específicos para un solo epitope, los anticuerpos monoclonales obviamente van a ser una mejor solución. Cuando yo estoy en búsqueda de aplicación terapéutica dirigida, ¿sí? Pero para aplicaciones de investigación en general, obviamente la ventaja de un anticuerpo policlonal es superadora con respecto al monoclonal, porque ven muchísimos más epitopes. Y obviamente ante la purificación de un suero, como los antígenos son muy pequeños, la ventaja de tener un policlonal es mucho mayor. Es mucho más efectiva, mucho más visible, porque tengo un anticuerpo con muchos epitopes que yo puedo verificar. En tanto que en el monoclonal, terapéuticamente me sirve y es ventajoso justamente por esta capacidad de tener una unión específica a un solo epitope y en grandes cantidades las puedo purificar. Dicho esto, acá tenemos el cuadrito de uno y el otro que quiero que lo vean y lo hagan ustedes mismos. Fíjense que un policlonal tiene como ventaja el costo de producción, es mucho más económico, un tiempo de entrega mucho más corto, alta afinidad. Pero fíjense lo que pasa en un monoclonal. Altamente específico, reconoce un solo epitope y alta reproducibilidad entre lotes. Detalle no menor. Pero fíjense qué pasa con el costo de producción. Obviamente va a ser mayor el costo de producción y va a ser mayor el tiempo de entrega de este tipo de productos, porque justamente son mucho más precisos y específicos. Mírenlo con tranquilidad. Bien. Anticuerpos monoclonales de uso clínico. Anticuerpo monoclonal de uso clínico. Bien. ¿Qué pasa con los anticuerpos monoclonales de uso clínico? Tengo tres tipos de anticuerpos de uso clínico. Los monoclonales de primera generación, de segunda generación, tengo los monoclonales de primera generación y de segunda generación. Esto es lo que vamos a ver. Después vamos a ver, esta es la etapa de lo que viene ahora, perdón. Estoy media dormida todavía. No me desperté temprano, entonces aproveché el feriado. Entonces vamos a ver, introducción a los monoclonales de primera, segunda generación, la nomenclatura de uso clínico y los requisitos para su dispensación. Bien. Fíjense que dice uso compasivo, ¿no? Uso compasivo es la denominación por la cual el ADMAT autoriza el uso de estos medicamentos. Bien. Como les decía antes, recién hace un ratito, los anticuerpos monoclonales se establecieron allá lejos, aproximadamente
en 1975. Nuestro conocido César Milstein tuvo mucho que ver, porque se realizó mediante la generación de una línea celular, o las primeras líneas celulares con las que se trabajaban estables, secretoras de un isotipo de una determinada inmunoglobulina G contra un antígeno específico, fruto de la fusión de dos células diferentes mediante medios físicos y químicos. Y la idea era generar un hibridoma secretador o secretor, mejor dicho, de anticuerpos para generar una inmunoglobulina producida en una célula que era totalmente inmortal, que se obtenía justamente por la unión del linfocito B previamente inmunizado contra este antígeno de interés y una célula tumoral de mieloma que no era secretora de anticuerpos, con déficit de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que la convertía en inmortal. Eso nos acordamos de Inmuno allá a lo lejos. Esto era lo que inicialmente se llamó anticuerpo monoclonal de primera generación, y estos anticuerpos eran de origen murino, allá para la época del 70-75, con nuestro amigo Albert Milstein, que lo conocemos bastante. Mientras que la aplicación del anticuerpo monoclonal revolucionaba el inmunodiagnóstico en vitro. El hecho de ser proteínas heterólogas obviamente restringía su aplicación en una terapia continua en humano, ya porque generaba respuestas inmunes humorales totalmente contra la inmunoglobulina del ratón. Era una respuesta inmune humoral específica dirigida contra esta inmunoglobulina. Entonces, daba respuestas intensas, hiperreactividad en pacientes, eran hipersensibilidades de tipo 3, y estas hipersensibilidades del tipo 3 se las denominaba AMA, Human Anti-Mouse Antibodies, porque iban directamente contra la inmunoglobulina del ratón. Entonces se empezó a estudiar el hecho del desarrollo de proteínas recombinantes humanas y de anticuerpos monoclonales recombinantes con menos porcentaje murino y mayor porcentaje humano. ¿Por qué? Justamente porque es el tratamiento crónico con proteínas heterólogas generando una respuesta humoral con la formación de inmunocomplejos circulantes que sobrepasaban cualquier cosa y sobre todo precipitaban, dando trastornos sistémicos y depósitos de complejos antígenos, anticuerpos en distintos tejidos del organismo, con lo que generaba lesiones ísticas producidas por inmunocomplejos. En este caso acá tenemos la precipitación de estos complejos, se depositaban los inmunocomplejos generando vasculitis de cualquier tipo, justamente por este tipo de reacción. A partir de esto se generan o desarrollan distintas técnicas para minimizar el componente generador de esta respuesta, y es ahí donde empiezan a aparecer los anticuerpos monoclonales recombinantes o de segunda generación. Bien, a partir de los 85, 90, empieza la generación de los primeros anticuerpos monoclonales por tecnología ADN recombinante, en los cuales los genes que codifican la reacción variable de la inmunoglobulina G del ratón
se unen a genes que codifican la región constante de la inmunoglobulina humana para luego insertarse en una célula con capacidad replicativa, donde tengo nuevas moléculas de anticuerpo con una parte humana y una parte de ratón. Y a partir de acá, que es ubicada en la fracción Fab, tengo lo que corresponde a anticuerpos monoclonales quiméricos, que son menos inmunogénicos, obviamente, que los iniciales anticuerpos monoclonales que eran murínicos o murinos. Justamente porque acá ya entra una parte de la fracción humana combinada a una parte de la fracción murina. Anticuerpo monoclonal quimérico. Para, sí, más o menos el 86-88 se incorpora una nueva técnica que es una técnica de humanización de anticuerpos con el objetivo obviamente siempre de minimizar el componente de inmunoglobulina G de ratón, que es el que generaba la respuesta inmune. Y empieza la producción de anticuerpos monoclonales humanizados. Este empieza a través de ingeniería genética, ingeniería a través de proteínas, donde en el proceso se van a transferir los segmentos hipervariables que determinan la complementariedad de la unión antígeno de la inmunoglobulina murínica, obviamente proveniente del ratón, a la región CDR variable de la cadena pesada y liviana de la inmunoglobulina humana. Es acá cuando se generan los primeros anticuerpos monoclonales humanizados. Otra alternativa que surgió en ese momento fue generar el monoclonal humano producido en un animal transgénico, portador del gen de inmunoglobulina humana, y estos transgéneres incluían fragmentos de las regiones variables de, obviamente, una línea germinal, lo que facilitaba la capacidad de recombinatoria. Esto no me interesa que lo sepan al pie juntillas, lo que me interesa es que entiendan que pasamos de una generación a otra por un tema de inmunogenicidad, ¿sí? Y que nos fuimos deshaciendo de los primeros estatos murínicos para llegar a lo que hoy tenemos, que son los recombinantes con el anticuerpo humano, con esta capacidad recombinatoria de anticuerpo humano. Bien, eso es lo más importante. Entonces tenemos murínicos y después tenemos quiméricos y humanizados, que es lo que hoy por hoy manejamos. ¿Cuáles son las reglas para nombrar un anticuerpo monoclonal o un fármaco inmunobiológico proveniente de un anticuerpo monoclonal? Acá tenemos en la figura que puse un ejemplo cualquiera, el cetuximab. El cetuximab, fíjense que cada una de las partes del nombre tiene un cuadradito con un color. Como vemos, tenemos la primera sílaba o primeras 2 o 3 letras que la elige el laboratorio, ¿sí? Son letras fantasía elegidas por el laboratorio tipo nombre. Se podría haber llamado patuximab o datuximab o dotuximab, como se les ocurra. Primeras letras fantasía elegidas por el laboratorio.
La segunda sílaba indica el sistema o patología sobre el cual actúa. En algunos casos puede ser 2 o 1, pero generalmente indica una patología, tumores, sistema inmunitario, inmune, bacterias, cardio, hongos, interleucinas, neuronas, huesos, virus. La segunda dos sílabas, fíjense que acá tenemos C, tumores. La tercera sílaba indica el origen, si es murino, quimérico, humanizado o totalmente humano. Fíjense que en este caso, humanizado, humano, ratón o quimérico, es quimérico. Y la cuarta indica mono, clonal o policlonal. El MAB indica monoclonal y si fuera policlonal se llamaría PAB. P de Pascarosa, AB. Cetuxipab sería, si fuera un policlonal. Pero en este caso es un anticuerpo monoclonal orientado a tumores de origen quimérico, que es lo importante a tener en cuenta en esta descripción. Bien. Acá hay una serie de ejemplos de uso clínico. No me interesa que sepan. Lo que me interesa que sepan de esto es qué característica tiene, que hay productos que los tenemos en la calle para ciertas utilizaciones, que están en el mercado. ¿Desde cuándo? Fíjense desde cuándo está en el mercado el Ritu. Está desde 1997. O sea, monoclonal. También el recorrido que yo hice es en orden de aparición en el mercado, ¿sí? Pero para ver un poquitito las características o para qué se usan algunos que otros, ¿sí? Fíjense las presentaciones, no olvidar que son siempre inyectables. Este es un ejemplo de monoclonal quimérico, o sea, murino humano, también obtenido por ingeniería genética. Es una inmunoglobulina glucosilada, cosa no menor, detalle no menor que sabemos qué significa. Se produce a partir de cultivo celular y se utilizan células de ovario de hámster chino para su origen. Y fíjense, se va a purificar por cromatografía de afinidad y cromatografías de intercambio iónico. Procesos específicos de inactivación y eliminación viral. Esto es algo que quiero que lo recuerden, porque cuando tengamos el segundo parcial, muy probablemente entren preguntas como estas, ¿sí? Y fíjense que a la hora de producir un tipo de producto como este, que es tan importante, tengo purificaciones por cromatografía de afinidad e intercambio iónico, recordando que era el fundamento de cada una. Y ahora vamos a ver que tenemos la inclusión del procedimiento de inactivación y eliminación viral que también vimos con histamina, los procedimientos de inactivación y eliminación viral. Este tipo, el Rituxi, está indicado para adultos, para distintos tipos de linfomas, linfoma no Hodgkins, leucemias linfáticas, pero ha dado muy buen resultado y durante años en artritis reumatoidea. Bien. Esta es la forma de presentación, ¿sí? Lo que hace es destruir células cancerosas, antagonista del receptor HER2
que es una proteína que está en algunas células cancerosas. En el avance de la tecnología, el Herceptin también me desconcentro porque está el de acá arriba mío taladrando no sé qué cosa, les pido disculpas. Y cada vez que taladra algo, me destruye mi departamento. Les decía, destruye células cancerosas. A lo largo del tiempo el mismo compuesto puede cambiar su nombre, bueno, en el caso del Herceptin muchas veces ha cambiado su nombre y hoy por hoy con ciertas modificaciones tenemos el trastuzumab, pero bueno, esos son detalles que no me interesa que lo sepan. Bien. Porque no, es el segundo que yo les mostraba, es el etanercept, que también es una proteína recombinante completamente humana y dimérica, ¿sí? Estos son los que actúan sobre regiones de inmunoglobulinas. Los factores de necrosis tumoral, que son glucoproteínas proinflamatorias, actúa en muchas enfermedades inflamatorias crónicas y en este caso tenemos los TNF-A y TNF-B, los factores de necrosis tumoral U, A y B, que antigenéticamente son diferentes y biológicamente están muy relacionados con todo lo que es la superficie celular. Los producen los factores tumorales alfa y beta, los produce también las células B y T activadas, monocitos, macrófagos, y obviamente pueden estar unidos a células o libres en circulación. Y como les decía, este inmunobiológico es una proteína recombinante completamente humana, dimérica, y está obtenida por la fusión de dos receptores solubles, justamente humanos, naturales, del factor de necrosis tumoral A y B. Bien. Pero tampoco me quiero extender en el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Porque no quiero extenderme en eso cuando lo importante es otra cosa. Buah. Anticuerpos policlonales de uso clínico. ¿Qué pasa con el policlonal? El empleo de inmunoglobulinas como un agente medicamentoso, como yo les decía, el uso de estas inmunoglobulinas se remonta al siglo XX, con la primera administración de los primeros sueros que se obtenían de animales. Pero ¿qué pasaba? Su uso en terapias a largo plazo se ve limitada por el efecto adverso, donde tengo enfermedades del suero, cáncer antigénico de proteínas, y justamente era por la aparición de estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 generadas por la inmunogenicidad. Lo mismo que pasa con un anticuerpo monoclonal de origen murino, exactamente lo mismo. A partir de la utilización de este antisuero completo, la biología y la biotecnología desarrolla métodos aplicables directamente para la purificación a gran escala, sobre todo de la fracción gamma de las gamma globulinas plasmáticas, obteniéndose así las gamma globulinas.
¿A partir de quién? Del plasma humano. Y a partir de esto, permite el empleo creciente de inmunoglobulinas de origen homólogo, salvando que de esta manera todo lo que es la inmunogenicidad, todo lo que es la parte de rechazo de cualquier uso de esta tecnología. Entonces, a diferencia del anticuerpo policlonal que se produce en un animal vivo, el anticuerpo monoclonal se produce en modelos ex vivo, utilizando cultivos celulares. El proceso comienza con una inyección del antígeno que yo deseo, obviamente en un animal, ejemplo ratón. Una vez que el animal desarrolla esa respuesta humana, esa respuesta inmune, el linfocito B se aísla del vaso del animal y la voy a fusionar con la línea celular del mieloma, dando el hibridoma. El hibridoma inmortalizado en la célula B y mielomas, que son capaces de crecer continuamente en el cultivo mientras se produce el anticuerpo. Obviamente se produce el anticuerpo y se selecciona para el anticuerpo monoclonal que yo estoy deseando, ¿verdad? Bien. A diferencia de lo que pasa con el policlonal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Yo les pedí que hicieran un cuadro, el cuadro sinóptico para ver cada uno de ellos. Para que después lo veamos. Esto es lo que les acabo de decir recién. Bien. Esto es lo que les acabo de decir recién. Y esto es lo que ahora vamos a hablar un poquito. Bien. Ahora, tipos de inmunoglobulinas. ¿Por qué vamos a hablar? Y este gráfico que vamos a ver ahora es importante, pero no por lo que vamos a decir, sino por lo que ya hablamos. ¿Cuáles son el tipo de inmunoglobulinas humanas? El tipo de inmunoglobulinas humanas que tenemos hoy por hoy para los tratamientos son inmunoglobulinas específicas o hiperinmunes, inmunoglobulinas inespecíficas normales, también llamadas polivalentes, inespecíficas, estándar o de pool. Entonces tenemos por un lado específicas y por el otro lado inespecíficas normales, también llamadas polivalentes, inespecíficas, estándar o pool. Desde el punto de vista de su origen y aplicación, podemos distinguir estos dos órdenes, específicas e inespecíficas. En las específicas son preparados caracterizados por tener un alto título de anticuerpo para un determinado antígeno, por ejemplo, gamma globulina antitetánica. Por el otro lado, las inespecíficas o normales o polivalentes no son seleccionadas por un contenido de un determinado anticuerpo, sino son seleccionadas por contener el mismo espectro de especificidades encontrados en una población en general. Entonces, si quiero hablar de inmunoglobulinas específicas, las obtengo en general a partir de plasma de convalecientes de una enfermedad infecciosa o a partir de plasma de voluntarios sanos hiperinmunizados o vacunados artificialmente, hasta conseguir un título conveniente del anticuerpo que estoy buscando. Obviamente la estandarización de esta clase de preparados específicos tiende
más al título de anticuerpos que al contenido total de gamma globulinas, como fue su definición. Porque tienen un alto grado de anticuerpos para un determinado antígeno. ¿Y para qué lo utilizamos como indicación? O sea, la indicación para el empleo de inmunoglobulinas específicas es para profilaxis o para enfermedades correspondientes a tétanos, difteria, rabia, hepatitis B. Por esta razón, los tipos de inmunoglobulinas específicas tienen un uso ocasional, ¿sí? Justamente, pues nosotros no vamos por la vida vacunándonos contra el tétanos, contra la rabia o contra la difteria. Son de uso ocasional, o contra la hepatitis B. Esas son las específicas. ¿Qué pasa con las inespecíficas? Las inespecíficas se obtienen a partir del plasma de individuo sano o normal y en este caso es deseable que cada lote proceda de un número elevado de individuos. Por lo general se utilizan entre 10.000 y 60.000. ¿Por qué? Porque con esto yo logro el objeto de garantizar la polivalencia del producto final, es decir, un contenido suficientemente de anticuerpos de amplia gama de antígenos con que habitualmente está enfrentada esa población en el área que yo la voy a aplicar. En la estandarización de inmunoglobulinas inespecíficas, además del título o de la titulación de alguno de los anticuerpos más frecuentes de esa población general, es fundamental la determinación del contenido de las distintas clases o isótopos de inmunoglobulinas a utilizar. La clase predominante de estas preparaciones de inmunoglobulinas, generalmente la inmunoglobulina G, tiene una proporción superior a la que está presente con respecto a otras clases de sueros en la población normal. Ahora, estos preparados de inmunoglobulinas inespecíficas pueden aplicarse con fin profiláctico, con fines profilácticos, para enfermedades para las cuales no tenemos preparaciones específicas hiperinmunes, como un empleo ocasional en un brote de sarampión o en un brote de hepatitis A, generalmente. Bien. Fíjense que acá lo que tenemos es un gráfico de producción y conservación de inmunoglobulinas. Y acá les explica el método de fraccionamiento, sigue el fraccionamiento del plasma utilizado, consiste en la precipitación de distintas proteínas en función del punto isoeléctrico. La precipitación de proteínas se inicia al menos cuando ella es soluble. Y fíjense el grafiquito lo que dice acá al lado. Y sobre todo acá abajo. Lo que me está diciendo el gráfico acá, que este método de Cohn-Onckley para la producción y conservación, comienza con una precipitación de proteínas, pasa por un circuito de inactivación y remoción viral, que si lo ven en el gráfico, esto es lo que yo quise representarles y les dije. Vamos a ver un ejemplo de inactivación viral, remoción viral. Acá tenemos un ejemplo. No me interesa que lo sepan de memoria. Sí que vean que existe un proceso validado de remoción e inactivación viral y fíjense que dentro del caldo de producción lo que están utilizando, etanol al 40 por 8 horas, etanol al 40 a pH 4,7, 4 horas, incorporan la mezcla
al proceso de remoción e inactivación viral, justamente para llegar a la validez del circuito y no tener presencia de ningún piretógeno que pueda estar en la mezcla generando algún tipo de escarnio, para decirlo de alguna manera. Forman parte de la purificación de albúmina y son resaltadas mediante las flechitas en blanco que tenemos en el dibujo, justamente, que son donde incorpora los procesos de inactivación viral o remoción viral. Son los dos nombres más comunes. Y fíjense, acá tienen un ejemplo completo. Y miren acá, cuando llega la albúmina, que utiliza uno de los métodos, la pasteurización, justamente para la inactivación en este proceso. Fíjense que acá habla de una electroforesis por Cefadex, también como si fuera un filtrado. Todos procesos de inactivación viral. Etanol, en otro hay ácido clorhídrico también, muy diluido, pero que bueno, forman parte de esta generación. Bien. Bueno, en las inmunoglobulinas normales o inespecíficas, hoy en día usamos la molécula intacta para uso totalmente intravenoso y va acompañado de aminoácidos como de glicinas, proteínas como albúmina, sacarosa, agentes estabilizantes en la preparación. Todo lo que va a impedir la formación de agregados, obviamente la formación de precipitados durante el almacenamiento o el manejo del producto, obviamente disminuyendo el riesgo. También los métodos de hoy por hoy de purificación son mucho más sofisticados, que permiten obviamente que estos inconvenientes también los podamos sortear. Son métodos no desnaturalizantes, recordar que es un método desnaturalizante o naturalizante o de tercera generación que no va a alterar a la molécula de inmunoglobulina, como por ejemplo la precipitación con polietilenglicol o una cromatografía de intercambio iónico estabilizada a un pH determinado. Y medianamente la vida media de este tipo de inmunoglobulina suele oscilar entre 22 y 25 días. Más o menos. Más o menos. ¿Qué me quedo en decirles acá? Recordar que el proceso de inactivación viral era justamente para deshacernos de cualquier virus que pueda estar presente, que no pueda haber ningún residuo que justamente presente en el producto final cause efecto adverso en el paciente con el que voy a tratar con inmunoglobulina. Y además, obviamente, se demuestra mediante ensayos en unidades experimentales apropiadas y ensayos clínicos que el producto es bien tolerado cuando lo administro en forma intravenosa. Bien. En este cuadrito que vemos acá en la placa, vemos reacciones adversas que se pueden tener dentro de los 30 a 60 minutos posteriores al inicio de una infusión. Son poco frecuentes, pero puede aparecer alguna reacción en la perfusión, alguna interacción con vacunas, alguna reacción neurológica.
efectos adversos de alguna inmunoglobulina que hoy por hoy se está comercializando. Esto es exactamente lo mismo, inmunoglobulinas intravenosas en distintas patologías, inmunomoduladora y antiinflamatorio con enfermedades infecciosas, autoinmunes, inmunodeficiencias primarias, secundarias, enfermedades hematológicas, enfermedades neurológicas como aplicaciones clínicas de las inmunoglobulinas, bajo su modalidad inyección intravenosa. Esto yo ya se los había dicho como clasificación específica e inespecífica. Acá ya hablamos de las inespecíficas y las específicas, como les dije, para el empleo de específicas es básicamente profilaxis o el tratamiento de enfermedades como era tétanos, difteria, hepatitis, el famoso Gamatec para las hepatitis, la rabia, por lo general uso ocasional, antitetánica, a ver, uno dice RAP, pero en realidad se las nombra con su uso como antitoxina, antitetánica, antirrábica, antihepatitis como antiviral, ¿no? Anti-RH, ¿sí? Uso clínico como antitoxina. Enfermedad, tétano, difteria, hepatitis B. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito lo que es ensayo sobre líneas celulares, el uso de citocinas, interferones y la pegilación. Básicamente acá tenemos la monografía de interferón o la valoración del interferón o la valoración del efecto citopático del interferón. Pero como esta es la versión reducida de valoración, no tenemos el efecto completo. Bien, citocinas de uso clínico y pegilación de fármacos. ¿Qué es una citocina? Bueno, una citocina son proteínas solubles producidas por las células de nuestro sistema inmunológico que actúa como factores humorales, regulando de forma precisa la respuesta inmunitaria. Pueden ejercer su efecto de forma autócrina o de forma parácrina. ¿Qué quiere decir esto? Actuando a muy corta distancia o a un poco más larga distancia, ¿sí? Por eso algunos casos tienen funciones llamadas endócrinas. Como tienen importancia en muchos procesos biológicos que regulan, están sujetas a un control sumamente estricto y en algunos casos hay inhibidores de citoquinas. Tienen semivida muy corta, en minutos, y tenemos como citocinas importantes al interferón, que obviamente, como su nombre lo indica, ¿y por qué se le puso interferón como nombre? Interfiere, de ahí su nombre, en la replicación vírica, interleucinas, que median los factores entre leucocitos, factores tumorales factores productores de necrosis tumoral o factores estimulantes de colones. Todos estos ensayos son in vitro,
también son 3+3, y todo lo que es en línea celular, aunque vitaminas, que es un proliferador celular, también se los incluye en este sistema de 3+3. Bien. Citoquinas de uso clínico. Acá lo que hago no es más que nombrarle ciertas citoquinas de uso clínico con factor de crecimiento que son muy mencionados en hoy por hoy en el mercado biológico. Filgrastim, ¿sí? Que incrementa el número de neutrófilos, ¿sí? O ayuda al sistema inmunológico a aumentar el número de neutrófilos de la línea celular. Y lo importante que fíjense que en rojo les pongo existe una forma pegilada. ¿Cuál es la función? Es estimular la proliferación y diferenciación de células progenitoras a nivel de la línea del neutrófilo en médula ósea, hasta dar un neutrófilo funcionalmente maduro. Puede actuar sobre otra línea celular del sistema hematopoyético, pero básicamente se orienta al neutrófilo. Está producido por tecnología de ADN recombinante, es una solución inyectable para perfusión, y todos estos compuestos generalmente son inyectables porque su forma oral no está muy bien tolerada, entonces la forma vía inyectable es mucho mejor. Y está indicado para el tratamiento de neutropenia en pacientes que por lo general tienen una quimioterapia citotóxica muy grave para enfermedades muy malignas como la leucemia mieloide crónica. Entonces, para reducir esos periodos de neutropenia es que al paciente se lo trata con este tipo de fármacos. Otra que tenemos disponible también es la Proleukin. También es un polvo para suspensión inyectable. También se obtiene por tecnología ADN recombinante. Y posee modificaciones genéticas en el gen para la interleuquina 2 humana. O sea, sería la interleuquina 2 humana recombinante modificada, que difiere de la original por no estar glicosilada, por no tener un amino terminal y cambian aminoácidos de lugar. Pero tiene un peso aproximado de 15.600 Daltons, pero básicamente es utilizada para activación de respuesta inmunitaria específica a un antígeno. O sea, provoca la proliferación y diferenciación de las células T colaboradoras y citotóxicas y las células B contra un antígeno específico y estimula macrófagos y células natural killers. Obviamente está dado o centrada su terapéutica para pacientes con cáncer y generalmente se genera un tipo de célula natural killer especialmente citotóxica para esta célula tumoral. También es sumamente importante.
La anacrina ya tiene otro tipo de accionar. La anacrina, como bien dice, inhibidores de la interleucina, es un medicamento biológico que disminuye la inflamación. Sobre todo es utilizado en casos de inflamación por artritis reumatoidea y en lo que es enfermedades inflamatorias. También es una preparación sintética, también está elaborada por ingeniería genética. Imita a una proteína que se produce naturalmente en el organismo. Es una versión recombinante no glicosilada de una interleuquina 1, pero esta es una interleuquina 1 Ra, y Ra significa que es antagonista de los receptores. Y es preparada justamente por ingeniería genética, por ADN recombinante, utilizando cultivos celulares de Escherichia coli, y tiene residuos de metionina terminales y demás. Como les decía, es un antagonista del receptor de interleuquina 1. Bloquea la actividad biológica de la interleuquina 1 producida naturalmente, que su función es generar inflamación, degradación de cartílagos sobramente asociada a la artritis reumatoidea y inhibiendo competitivamente la unión de la interleuquina 1 al receptor de interleuquina 1, expresado en muchos tejidos y órganos. Obviamente, la interleuquina 1 se produce en respuesta a estímulos inflamatorios, incluyendo reacciones inflamatorias e inmunológicas. E incluye también la detección de la reabsorción ósea, que obviamente va a producir daños en el cartílago por pérdida de protaminoglicanos. Entonces, básicamente actúa en este tipo de enfermedades. Es un factor antirreumático, por decirlo de alguna manera, modificador de la enfermedad, modificador de la respuesta biológica, porque es capaz, obviamente, de atacar de forma selectiva el elemento patológico de la enfermedad, que es la activación de la interleuquina 1, el proceso de inflamación, el proceso de reabsorción ósea que genera la artritis reumatoidea. Anacrina. Muy bien. Interferones. Interferones, detalle no menor. Los interferones obviamente son proteínas que recibieron ese nombre, como les dije hace un rato, porque al descubrirse se vio que aumentaban la resistencia de la célula frente a la infección vírica. ¿Y cómo? Interfiriendo la transcripción y la traducción de los genes víricos en la propia célula que hospedaban. Se clasificaron inicialmente por su estabilidad frente al calor, cambios de pH con respecto al método de inducción. Entonces, tenemos interferones de tipo 1 y tenemos interferones de tipo 2. Los interferones de tipo 1 los sintetizo y secreto en respuesta a la infección por virus o por infección por polinucleótidos, y son muy, 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 muy estables tanto al calor en exceso, 56 grados centígrados, como pHs extremos, pH 2, pH 11. Yo me acuerdo, imagínense que yo soy grande, muy grande. Yo me acuerdo, yo cuando chica tuve hepatitis.
En relación a esto, que son muy estables frente al calor y al pH, en mi época no existía la jeringa descartable, ni las agujas descartables. Venía la persona a sacarte sangre porque vos tenías que estar 60 días en cama. Imagínense yo, bueno, hoy podría ser, pero cuando niña, menos de 8 años, 60 días en cama. Venía alguien, que en este caso era parte de mi familia, porque era mi tía que estaba en instrumentación y trabajaba en el policlínico bancario, en las épocas doradas del policlínico bancario. Mis dos gemelas adoradas, mi vieja y mi tía, trabajaban en el policlínico bancario. Mi tía venía con su caja de cirugía y venía con su jeringa de vidrio, que si la busco está todavía acá en mi casa, y venía con una aguja eterna, grande, muy grande, la cual hervían en la cocina de mi casa antes de sacarme sangre y hervían después de sacarme sangre nuevamente en la cocina de mi casa. No existe lo de hoy que te saco sangre, tiro todo y empezamos. No, no, señores. En mi época, que yo soy del 60, existía la jeringa de vidrio y la aguja larga que vos decías, me llega hasta la pituitaria. Y te sacaban sangre y esto, se los hago referencia, estable frente a calor. Calor tiene que superar 56 grados centígrados. Como pH resistentes extremos, tanto a pH 2 como a 11. Y a partir de esto, el tipo 1, dada esta pequeña mención, anecdotario, los interferones 1 también se dividen en uno alfa y uno beta, o uno A y uno B. Sea cual sea su célula secretora principal, porque la puede segregar si es el 1 o el A, el leucocito, o si es el 2 o B, el fibroblasto. Y después tenemos el interferón de tipo 2 o interferón inmune. Se origina por reacciones inmunológicas, también es sensible a pHs extremos y al calor, y ya directamente lo producen las células natural killer o los linfocitos Th1 o los citotóxicos. El interferón 2 genera la activación de macrófagos, linfocitos, y existen también de dos formas: el 2A y 2B. El interferón 2, la 2A y la 2B. Pero quiero que se queden con ese concepto que de interferón básicamente tienen estas propiedades. Farmacológicamente también tengo lo que corresponde al interferón pegilado. Obviamente los interferones hoy por hoy se administran a pacientes con distintos tipos de cánceres, fundamentalmente hematológicos. El efecto es la remisión, por ejemplo, de algunas leucemias. También se utiliza, como yo les contaba, en enfermedades víricas. En mi época era la de los niños, la hepatitis B y C, infecciones por HIV y los herpes virus. Terrible cuando venía la tía a sacarte sangre todos los días. Todos los días. Bien. Veamos qué es esto de la pegilación. ¿Qué es lo que a mí me interesa que tengan en cuenta y que se lleven? Todo esto de lo que es la biotecnología y la nanotecnología
produce básicamente nuevos péptidos y proteínas que sean mucho más amigables con nuestro organismo para ser utilizados. Y que sean utilizados como nuevos medicamentos para el tratamiento de distintas enfermedades. Algunos mejoran la propiedad terapéutica de la molécula. Por ejemplo, tengo la conjugación del péptido ioproteína a varias cadenas o a una proteína o a varias cadenas de polietilenglicol. Esto es lo que se llama pegilación. O sea, es mejorar las propiedades terapéuticas de esta molécula por la conjugación con algún péptido, alguna proteína, o en nuestro caso, que vamos a estar viendo, con varias cadenas de polietilenglicol, que se llama el procedimiento pegilación. El polietilenglicol lo conocemos, es un poliéter lineal, puede ser lineal o ramificado, con un grupo hidroxilo en la cadena extrema. Es altamente soluble en agua, como en varios solventes orgánicos, y está aprobado justamente por la FDA para su administración en seres humanos. Entonces, como podemos ver acá, tenemos la fórmula estructural del polietilenglicol. En la A tenemos el polietilenglicol y en la B tenemos distintas, como en la C, tenemos un polietilenglicol ramificado y es un metoxi polietilenglicol, ya sea común, que es este, o ramificado, como es este. Y fíjense en este gráfico. De la conjugación. Muchos de los beneficios de la pegilación de proteínas están ligados directamente al polietilenglicol. ¿Por qué? Porque el polietilenglicol no es tóxico, no es inmunogénico, fácilmente es depurado por el cuerpo a través del riñón, tiene pesos moleculares menores a 20 kilodaltons, o también es metabolizado por hígado, y además es inerte, con lo que muchos beneficios tienen las proteínas con respecto a la pegilación. ¿Por qué? Porque la conjugación del polietilenglicol con una proteína genera mejores en sus propiedades debido a que aumenta su vida media, causa una reducción en el reconocimiento de la proteína por parte del sistema inmune, aumenta su resistencia al ataque proteolítico y aumenta su solubilidad y estabilidad. ¿Qué pasa? Muchas veces se generaban o se generan los tratamientos con el fármaco no pegilado. Y llega un momento que, como la medicación es crónica, llega un momento que vos te haces tolerante a esa medicación y el organismo empieza a reaccionar. Con lo que después pasamos a una variante pegilada, porque si yo sé que ese compuesto es el que yo necesito y me hace bien, básicamente sigo con ese medicamento, pero con su versión pegilada. Entonces, la conjugación de una proteína con el polietilenglicol aumenta la vida media, causa reducción del reconocimiento de la proteína por el sistema inmune, aumenta su resistencia al ataque y aumenta su solubilidad y estabilidad. Eso es lo importante que quiero que vean de las ventajas que trae
una pegilación. Y fíjense, la figura representa la conjugación de una proteína con varias moléculas de polietilenglicol, señalando que la colita es el PEG, aumenta el incremento del tamaño de la molécula, incrementa la solubilidad por la fácilmente hidrofilicidad del PEG y disminuye la accesibilidad de la enzima proteolítica para matar a la proteína. Entonces, básicamente, esto es lo que a mí me importa que sepan de un fármaco pegilado. Porque una vez pegilado, el fármaco se comporta como un nuevo derivado. Se absorbe, distribuye, elimina y produce efectos farmacológicos que son inherentes a la estructura que yo estaba buscando, que obviamente van a coincidir con la proteína que lleve o puede producir alguna modificación. Un gran número de proteínas a partir de la pegilación se pegilan. Y acá les puse algunos ejemplos. Factores de crecimiento, adenosina desaminasa, asparaginasa, interferones, albúmina de suero bovino, alfa-lactoalbúmina, y para enfermedades como leucemia, artritis reumatoidea, hepatitis C, diferentes clases de drogas proteicas también se pegilan, enzimas, citoquinas, anticuerpos, que básicamente son mejoradas debido al proceso de pegilación. Eso es muy importante de tener en cuenta. Fíjense, especialidades medicinales pegiladas comercializadas en la Argentina. El Oncaspar. Bueno, tenemos desde el factor de crecimiento de colonias de granulocitos, desde el PEG-filgrastim que vimos antes, donde se aumenta la permanencia en plasma, ¿sí? Que va a ser importante porque en el filgrastim permanece el tiempo suficiente para permitir una inyección subcutánea para el tratamiento de la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, es importante. Interferones combinados con ribavirina para infecciones virales, ¿sí? Isómeros de interferones, que también se los separa cromatográficamente para ver la actividad. Y básicamente esto es lo importante, ¿sí? Y su purificación, que también es importante. Como les decía, el Oncaspar antineoplásico, tratamiento de primera línea para pacientes pediátricos y adultos. Y en esto tenemos la leucemia linfoblástica aguda, que lleva obviamente un régimen quimioterápico. Se lo combina al Oncaspar con otros agentes quimioterápicos para el tratamiento de esta leucemia, para pediátricos o adultos, con personas que son hipersensibles a la L-asparaginasa. Entonces se utiliza básicamente la forma pegilada. Se utiliza intramuscular o endovenosa, cualquiera de las dos, porque es muy hepatotóxico y trae otro tipo de complejidades orgánicas importantes. Bueno, este era el que le estaba contando recién, ¿no? No es un tratamiento contra el cáncer,
es complementario, reduce la inhibición de la médula ósea, o sea, el recuento reducido de neutrófilos y glóbulos rojos, que es secundaria obviamente al cáncer que se tenga y al tratamiento citotóxico. Básicamente actúa el pegfilgrastim como un factor estimulante de colonias, dando un aumento en la producción y funcionamiento de lo que es la serie roja, blanca y plaqueta. Y se usa básicamente el G para aumentar la producción de glóbulos blancos. Bien. O sea, dentro de la serie de glóbulos blancos, el neutrófilo. Para combatir infecciones y a menudo aumentar el recuento, sí, contra una situación cancerígena. Bien. Montpellier, que yo sé que hay gente que trabaja en Montpellier. Bueno, este es un bloqueador del factor de necrosis tumoral. Es un fragmento Fab de un anticuerpo humanizado recombinante. Acá tienen la estructura del anticuerpo. Y es específico contra el factor de necrosis tumoral alfa humano, conjugado con una cadena de polietilenglicol. También se genera por ADN recombinante, tiene purificación y se lo conjuga con polietilenglicol para hacer el pegol. Bien, básicamente es una inyección, acá tienen las dosis, incolora, casi amarillenta, libre de partículas y no contiene conservantes. Ninguno de estos productos posee conservantes. Y por último tenemos los que hablamos antes, los interferones, ¿sí? Con su efecto citopático para las hepatitis C crónica, hepatitis B crónica, también pegilados para su acción. Se utiliza también en pacientes, recuerden, sin cirrosis. Así que nada, también son ejemplos de pegilación. Acá tenemos otro. Y recordar que la estructura del polietilenglicol afecta también directamente las propiedades farmacológicas del interferón, más concretamente por el tamaño y la ramificación del polietilenglicol. Y van a modificar algunas características de absorción, distribución y eliminación del fármaco. Bien. El 2, acá también tienen la representación para tratamientos con hepatitis B crónica, positiva o negativa para el antígeno de la envoltura del virus de la hepatitis B. Pacientes adultos. Bien. Y este es el último ejemplo que vemos para esta clase de líneas celulares. No vemos el ensayo de valoración, como les dije, a ustedes les toca la versión corta. Vuelvo a repetirles, habilité, falta una clase más grabada. Esta es la segunda, dura una semana. Habilité las dos tareas para hacer de antibióticos y LAL, tienen una semana para resolverlas. Nos vemos en el parcial y las notas prometo entre hoy y mañana subirlas.
Algunas todavía me faltan corregirlas exhaustivamente. Así que para los papis les deseé feliz Día del Padre en la facultad. Hoy es al otro día, pero les deseo también feliz Día del Padre. Pasen un lindo fin de semana largo, descansen y estudien. El que avisa no traiciona. Chau, chau.